Bueno, vamos a continuar con nuestras clases de extrayendo los tesoros de Mateo. Esta va a ser nuestra clase número 4 y le puse como título La matanza de los niños y la predicación de Juan el Bautista. Como ya se nos hizo costumbre, en estas clases vamos a leer primero lo que es Mateo capítulo 2, versículo 12 al 23. Y después los vamos a ir desglosando poquito a poquito. Es que si son tan amables y me quieren acompañar en su Biblia a Mateo capítulo 2, versículo del 12 al 23. En Mateo capítulo 2, versículo 12 al 23 nos dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén, y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. En nuestro primer versículo nos dice, que es el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estos son los magos. Al parecer aquí los magos habían confiado en las palabras de Herodes. A pesar de que sabemos que este era un rey malvado, ellos confiaron. Este era un rey demasiado astuto. Ahora, este rey, como lo dijimos en la clase pasada, de tanta astucia que tenía, en vez de mandar a su ejército a buscar por el niño, mandó a los magos. Así es que tenía un plan trazado. La perspectiva de él era demasiado amplia por la astucia que tenía. Pero aquí podemos ver claramente que a pesar de la astucia que tenía este hombre y de la perspectiva que tenía, en su plan no era suficiente. Pues Dios tiene un panorama más amplio en cuanto a los planes que nosotros tenemos. Ahora, la palabra revelación aquí, que dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, si quieren apuntar esta palabra, revelación, que en el griego es apocalipsis, con K de kilo, así como se escucha, apocalipsis, que significa descubrir o revelar. Exponer lo que previamente se oculta. Aquí en esta palabra revelación hay un gran dilema. Y en realidad hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque ya todos reciben revelación. Hace un poco tiempo yo escuché de una persona que había tenido una revelación de que iba a tener ciertas propiedades en el futuro. Y yo dije, ¿en dónde está escrito esto, verdad? Porque yo también quiero una. Obviamente la revelación es
tiene que estar basada en la Escritura para que sea una revelación real. Ahorita en un momento vamos a ver diferentes tipos de revelaciones que hay. También esta palabra revelación, cuando se usa en un sentido teológico, se refiere a la manifestación intencional de Dios de sí mismo y sus planes. También si quieren apuntar eso. La primera forma de revelación, obviamente no tienen que ir en orden, yo las acomodé así, pero no es el orden en el que están, ¿verdad? El primer tipo de revelación que hay es la naturaleza. Esta es la revelación general, esto es para todos. Así como lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Apunten los bosquejeos también si quieren. Aquí en Romanos capítulo 1, 19 y 20 nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros podemos ver las estrellas, por ejemplo, el sol. Sabemos que el sol no podemos acercarnos a él porque nos quemamos. Tiene un gran poder. Además, sus dimensiones son demasiado grandes. Si sus dimensiones y su poder es demasiado grande y Dios lo creó, entonces imagínense cuál es la grandeza de nuestro Dios. Ahí se hace visible su poder, como nos lo dice en Romanos, y su deidad como Dios. Podemos observar también cuando vamos de viaje a un paseo, vemos alguna cascada o algo, vemos la hermosura. Prácticamente todo lo que creó Dios tiene vida. Y nadie en este mundo es capaz de crear vida. Podemos ver el poder de Dios en estas cosas. Este es el primer tipo de revelación y es general. Este es para todos, ¿verdad? Ahora, el segundo tipo de revelación, si quieren ir apuntando también esto, el primer tipo es la naturaleza. El segundo tipo de revelación serían los sueños. Ahora, los sueños, podemos ver un ejemplo de ello cuando Dios envió a Jacob a soñar a los ángeles que subían y bajaban de la escalera. Eso lo pueden encontrar en Génesis capítulo 28, versículo del 10 al 15. También podemos ver que el rey Nabucodonosor tuvo un importante sueño acerca de los próximos imperios de la humanidad. Pero a pesar de que este rey tuvo este sueño, no lo pudo interpretar él mismo. O sea que no necesariamente el soñar significa que tenemos una respuesta acerca de lo que Dios quiere que entendamos. En esta ocasión, Daniel fue el que le interpretó el sueño. Ahora, sabemos que Daniel era un hombre al agrado de Dios. Entonces, entre más santidad tengamos en nosotros, más agradables vamos a ser para Dios y más revelación vamos a tener. Esta interpretación que hizo Daniel al rey Nabucodonosor la podemos encontrar en el libro de Daniel capítulo 2. Ahora, la tercera forma de revelación es la voz audible. Si quieren apuntar también esta. Y en Primera de Samuel 3 podemos encontrar este tipo de revelación. Samuel no conocía a Dios y en una ocasión Dios le habló a Samuel diciéndole, Samuel, y él se levantó y se fue corriendo a donde estaba su papá y le dice, heme aquí. Su papá se le queda viendo. No, yo no te estoy hablando, vete a dormir. Obviamente estoy transversando los versículos, pero es el mensaje que quiere dar, ¿verdad? Le llamó por segunda vez y le dijo, Samuel, y él se levantó corriendo y fue con su papá nuevamente y le dice, heme aquí. Le dice, no, yo no te estoy hablando, vete a dormir. Se fue a dormir nuevamente. Él estaba en el tabernáculo. Después le llamó nuevamente Dios y le dice, Samuel. Ya se levantó por tercera vez y corre con su papá y le dice, heme aquí. Pero su papá comprendió.
Dice, Dios le está hablando a este. Dice, vete a dormir y si te hablan nuevamente, dile que aquí estás escuchando. Entonces se regresó Samuel y le dijo, Dios, Samuel. Y él dijo, te escucho, heme aquí. Entonces le quería dar un mensaje para su padre, porque su padre no estaba interfiriendo en las cosas malas que estaban haciendo sus hijos, ¿verdad? Este nada más es un ejemplo, no vamos a entrar en detalle en esto, pero es un ejemplo de lo que es la voz audible de Dios. Nosotros también podemos tener eso. En Mateo 3:17 hay una de las más maravillosas formas, que es la misma, la voz audible, en que Dios se hizo escuchar para Jesús. Que dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto fue después del bautismo. Ahora, esta voz audible, nosotros podemos tener sueños también porque Dios se puede comunicar con nosotros por medio de los sueños, por medio de la naturaleza, que lo vemos todos los días, y por medio de la voz audible. Esto no significa que todos necesitan escuchar el mensaje que tiene Dios para nosotros. Puede hacerlo, pero la mayoría de veces es un mensaje personal. La cuarta forma serían las teofanías. Si quieren apuntar también esto, así como se escucha, teofanías con acento en la I. Y las teofanías son igual a la manifestación de Dios. Un ejemplo de ello podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6, cuando Dios se presentó a Moisés en una forma de zarza ardiente, ¿verdad? Esta es una de las teofanías. También cuando se habla acerca de el ángel de Dios, que es muy diferente a un ángel de Dios, ¿verdad? El ángel de Dios prácticamente sería lo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la quinta forma sería los ángeles. También por medio de los ángeles, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y aquí lo vimos también, lo vamos a ver un poquito más adelante. Los ángeles. Y sería 2, 4, 5. La sexta forma serían los profetas. Aquí también tenemos una gran confusión en esto. Porque sí existen los profetas en estos días, ¿verdad? En realidad sí existen, pero no en la magnitud que lo existían anteriormente, que recibían la revelación directa de Dios. Nosotros recibimos también esa revelación directa de Dios, pero por medio de la palabra, ¿verdad? Ahora, si alguien les está profetizando, tiene que ser basado en la Escritura, porque no todos tenemos la misma capacidad, o hay unos que tienen más revelación que otros, o estudian más que otros, y entienden mejor las cosas. Tal vez para unos que están leyendo un pasaje no les es entendible el mensaje espiritual, sino solo el literal, y para otras personas sí. O también pueden profetizar lo que ya ha sido profetizado, que ellos encuentran el mensaje. De estas formas es como se puede profetizar. No puede profetizar uno que, bueno, tú vas a tener dinero para la otra semana, pero déjame aquí tu diezmo. ¿Tú también? ¿Cuánto ofrendaste esta semana? Porque estoy profetizando, estoy recibiendo un mensaje de Dios que vas a tener un carro. Pero dame primero el título del que tienes ya porque es uno mejor. De esa forma no se profetiza, ¿verdad? Esos son puros cuentos chinos, como dice el pastor Carlos. Así es que hay que tener cuidado, por eso estamos aquí, para tener una mejor comprensión de lo que es la palabra de Dios. Y un ejemplo que yo había dado anteriormente es las personas que estudian los billetes. Hay personas que estudian detalladamente los billetes, ¿verdad? Ven en qué posición está cierta letra, ven en qué posición está cierto sello o ciertas cosas, y lo conocen a gran profundidad. Ahora, si les dan a ellos un billete falso, rápidamente lo van a reconocer, ¿verdad? Porque van a empezar a decir, bueno, es que este tiene algo raro aquí, como que no va esto aquí, le falta aquí esto y el otro, ¿verdad? Primero tenemos que conocer la verdad para así saber qué es la mentira. Ahí es lo que estamos haciendo ahorita en este momento, profundizando para conocer, para el día que vayamos a otra iglesia o nos hablen,
acerca de Dios, podamos discernir un poquito mejor, ¿verdad? Ahora, otra forma de revelación de parte de Dios para nosotros sería los milagros y los eventos sobrenaturales. Esta sería la séptima forma. Tenemos un Dios sobrenatural y obviamente pueden ocurrir sucesos sobrenaturales. En una predicación que hice anteriormente, había hablado acerca de un ejemplo de unos muchachos que iban a recoger a una muchacha, que iban a salir de viaje. Pero estos muchachos iban ebrios, iban borrachos. Y cuando salió la madre a dejar a su hija en el carro de los muchachos, de los jóvenes, vio que obviamente que estaban ebrios. Y le dijo a su hija, hija, que Dios vaya contigo, deja que Dios vaya contigo. Y la respuesta de ella fue, sí, pero échalo en la maleta y allá atrás porque ya no hay espacio aquí, ¿verdad? Horas después, ¿qué pasó? Tuvieron un gran accidente, un accidente fatal, donde murieron todos. Cuando llegó la policía ahí, vio que algo raro estaba pasando. Y la maleta que llevaba la mujer no había tenido ningún rasguño. Son cosas sobrenaturales. Ahora, dentro de la maleta llevaba un paquete de blanquillos. Y los blanquillos no habían sufrido absolutamente ningún rasguño. Y hay muchas historias que la gente cuenta y muchas de ellas son verídicas, porque tenemos un Dios sobrenatural. Así como también la imposición de manos a la gente para sanar, se pueden sanar en el momento, pero esto es conforme a la soberanía de Dios. O sea que tenemos un Dios soberano y Él se puede comunicar con nosotros por medio de este tipo de revelación, hacernos entender el poder que tiene Él. Ahora, otro tipo de revelación son las visiones. Si quieren apuntar esta también. Esta sería la octava forma. Obviamente hay más, solamente les voy a dar lo que son 9. Hay más formas en las que Dios se puede comunicar con nosotros. Esta forma que son las visiones, Isaías, Ezequiel y el apóstol Juan tuvieron muchas de ellas. Especialmente el apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? La 10ª forma, y una de las que más me gusta, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, si quieren apuntar ese bosquejeo también y acompañarme para leerlo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, Jesús nos da el tipo de revelación por medio de su evangelio, de su escritura. Y sabemos todos que Jesús es el tema principal en lo que es todo el canon, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el canon de la Biblia. Él es el tema principal, lo podemos encontrar en Génesis, cuando Dios nos revela lo que va a ser el sacrificio de Dios, cuando mata al animal para cubrir la desnudez espiritual de Adán y Eva. Lo podemos ver en Éxodo, lo podemos ver en Levítico, con Aarón. Y así continuamente en todos los libros de la Biblia podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es el tema principal de la Biblia, ¿verdad? Continuando con nuestra escritura, en el versículo 13, nos dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí podemos ver que dice un ángel del Señor. Cuando se habla acerca del ángel del Señor, se está hablando acerca de Jesús, pero aquí está diciendo un ángel del Señor, ¿verdad? Ahora, podemos también notar que José
que era un hombre respetable, un hombre al agrado de los ojos de Dios, como lo fue también María, sufrió muchas cosas en tan poco tiempo. O sea que tenía demasiadas cosas en lo que es su cabeza, ¿verdad? Primero que nada, este ciudadano, este hombre, era de clase media. Lo primero que le ocurrió es que se iba a casar, ¿verdad? Ya tenía planes para casarse con María. Y después llega la confusión. Alegría primero en su cabeza y después tristeza. La confusión de que cree que María le había engañado, ¿verdad? Ya hay un gran contraste en el cerebro. Ahora, Dios lo apacenta, diciéndole que todo lo que está pasando es porque así tiene que pasar, ¿verdad? Entonces se calma. De ir aquí, se fue aquí y luego para abajo. O sea que su mente está para arriba y para abajo. Después sale que es fugitivo del reino y que los soldados lo están siguiendo. Ahora está con miedo. Después de eso hay un nacimiento, el nacimiento de Jesús. Imagínense la cabeza llena de emociones en un lapso tan corto. Ahora, después de eso, de la nada, llegan una visita de magos. En la clase anterior habíamos hablado que tal vez no eran 3 magos, no estamos diciendo un número exacto, pero vinieron de muchas partes, de muchas partes para visitar a Jesús. Tiene una visita de una multitud, ¿verdad? Y sin saber ni qué. O sea que está su mente media tremenda en ese instante, ¿verdad? Ahora, después lo visita un ángel, imagínense. Aunque era algo común en ese tiempo, lo visita un ángel. Era algo común, pero no le sucedía a todos. Era algo común que sucediera, pero no a todos. Podemos ver que este hombre es fiel. Es un hombre fiel porque Dios le da una orden y él no dice, bueno, ¿estará bien lo que me dice Dios? No, discierne que viene de Dios y hace, ¿verdad? Escucha, discierne y actúa. De esa forma debemos ser nosotros también. Escuchar, discernir, porque no todo proviene de Dios. Recordemos que también el diablo tiene poder. Así es que debemos de escuchar, discernir y actuar. No pensar, bueno, pues sí viene de Dios, pero no, es que eso está bien difícil, no le quiero hablar al cholito yo. Bueno, ahora, el José viejo, no este José, sino el que se habla más antes en Génesis, es un intérprete de sueños. Y está soñando con un ángel, ¿verdad? Ahora, también estaban lejos de su hogar. O sea que no estaban en su casa y estaban lejos. Prácticamente sus cosas estaban en su hogar. No sé si estos regalos hayan sido porque Dios quería para sustentar el camino de ellos, pero al recibir este mensaje ellos no tenían tiempo de regresar a su casa y agarrar sus pertenencias. Como podemos ver, este hombre es un hombre obediente, escucha, discierne y hace. No podía regresar a su casa, pero le acaban de llevar regalos carísimos, como lo vimos en el estudio pasado. Son regalos que se le daba a reyes, a sacerdotes, lo que fue el oro, el incienso y la mirra. Ahora, tenían que pagar hospedaje, tenían que pagar comida. Pudieron haber usado lo que es el oro o alguno de esos 3 regalos, ¿verdad? Ahora, continuando con lo que es nuestro versículo 14. Estamos en Mateo capítulo 2, versículo 14. Nos dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que el Señor dijo por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Pueden notar nuevamente aquí, de noche. Si a veces nosotros recibimos un mensaje de Dios para tal vez evangelizar a alguien, o tal vez estamos en una tentación y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros diciéndonos que no, recordándonos lo que hemos aprendido, que está mal, muchas veces de día que estamos con esa fortaleza, no lo queremos escuchar. Imagínense de noche que ya se quiere acostar uno, pero este hombre no. Este hombre, aunque de noche era, escuchó y obedeció, ¿verdad? De esa forma tenemos que ser también nosotros.
Tenemos que escuchar y obedecer, no importa la hora que sea, no importa la circunstancia que sea. Recordemos que todo esto lo estamos haciendo para el agrado de Dios. No estamos queriendo agradar a ningún hombre ni nada. Todo esto es para el agrado de Dios. Y no necesitamos encontrar alguna recompensa por obedecer a Dios. Porque si obtenemos la recompensa, entonces no vamos a obtener recompensa de parte de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser entre Dios y uno, ¿verdad? Ahora, esta profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo, la podemos encontrar en Oseas capítulo 11, versículo 1, si quieren apuntar ese bosquejeo también. Oseas capítulo 11, versículo 1. En Oseas capítulo 11, versículo 1 nos dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí podemos ver cómo primero es una nación, la nación de Israel, y después es una persona, lo que es Jesucristo, ¿verdad? En el versículo 16 de Mateo capítulo 2 nos dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora, aquí podemos ver también que los magos primero se reunieron en un lugar y eso fue un año antes. Ahora, en lo que se reunieron de todas las partes, tuvieron que hacer una travesía para ir a recibir las escrituras con Herodes. Y estos no tenían un Ferrari, o no tenían un Hondita, o lo que sea, no tenían un medio de transporte, lo que es rápido, ¿verdad? Andaban en camello. Así es que no estaban muy cerquitas, han de haber pasado un par de meses también. O sea que Herodes no quería arriesgar porque se sentía amenazado. Recordemos que era un rey paranoico también, se sentía amenazado porque estaban llamando a nuestro Señor Jesucristo Rey de los Judíos, el título que tenía Herodes, ¿verdad? Ahora, era aproximadamente más de un año y como no quiso arriesgarse, simplemente mandó matar a los que tenían 2 años y menores, ¿verdad? También podemos ver aquí que Dios no paró esta masacre. Tal vez en Belén no había muchas personas, es un pueblo muy chiquito, tal vez ha de haber habido algunos 8 niños, 10 niños, no sé, no eran muchos. Gracias, mi amor. Pero también, no eran muchos niños, pero también dijo que a todos sus alrededores, ¿verdad? O sea que era una gran masacre y Dios no paró esta masacre. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros muchas veces hacemos cosas malas y Dios no es que nos permita, Dios nos deja que hagamos esas cosas. No quiere decir que esté bien, pero nos deja hacerlas. Pero nosotros sabemos las consecuencias, ¿verdad? Así es que aquí es esta palabra de que muchas veces Dios permite que ciertas cosas sucedan, la gente afuera las utiliza como que tenemos un Dios malo, ¿verdad? Como por ejemplo, en África o en estos países de extremada pobreza, donde hay niños que están desnutridos o están muy delgados, la gente dice, ¿por qué Dios permite que estas personas sufran? ¿Verdad? Ahora, ¿quién de aquí cree que Dios es su Dios? Yo creo que Dios es mi Dios, ¿verdad? El Dios de la Biblia, Jehová, Jesucristo, ¿verdad? Los africanos o los indianos creen que Jesucristo y Jehová es su Dios. Me parece que ellos tienen otros dioses, ¿verdad? Entonces, si tienen otros dioses, ¿quién los tiene que cuidar? Sus dioses, ¿verdad? Al parecer no los están cuidando muy bien. ¿Por qué le echan la culpa a nuestro Dios? ¿Sí? Si uno considera a Dios como su Dios, les aseguro
que están protegidos y no les van a faltar cosas. Lo esencial de día con día, como lo dice el Padre Nuestro. Entonces no hay que culpar si no creemos. En el versículo 17 nos dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada, porque perecieron. Esta profecía la encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 15, si lo quieren apuntar también. Ahora, nos dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué madre a quien se le muere un hijo quiere ser consolada? Nadie, ¿verdad? A pesar de que uno comprenda que es la voluntad de Dios, el dolor es inevitable. Así es que uno no quiere ser consolado. A pesar de que uno comprende que es la voluntad de Dios, no quiere ser consolado porque es una gran pérdida. Y esto es lo que pasó aquí. Ahora, ¿por qué la profecía habla de Ramá y no de Belén? Pareciera que hay un error, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que las escrituras no se estudian literalmente y tenemos que darle un estudio profundo para no equivocarnos. Ramá está a 19 kilómetros de Belén. Y aquí nos está diciendo que mandó a matar a los niños menores de 2 años que habían en Belén y en sus alrededores, ¿verdad? En sus alrededores. Estaba alrededor de Belén, estaba Ramá. O sea que no hay ninguna confusión aquí. En el versículo 19 de este mismo capítulo de Mateo, nos dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó a la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nuevamente le está mandando Dios, y ya van varias veces. O sea que este hombre entiende, escucha, es receptivo a la palabra de Dios. Nuevamente para nosotros también igual. Ahora, vemos aquí que nos dice, siendo avisados por revelación en sueños, lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Aquí hay algo que está también medio raro. Dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Y es que sabemos que Herodes era cruel, vil y despiadado. Y obviamente sus hijos llevaban el mismo ejemplo, ¿verdad? Tuvo miedo de ir allá porque también tenía una mala reputación. Y se fue a Galilea. ¿Pero qué creen? En Galilea también estaba su otro hermano. Estaba ahí también reinando. Antipas reinaba en Galilea. Pero este era un hombre un poquito más ilustrado, así es que Dios sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Bueno, esta profecía que dice que habría de ser llamado Nazareno, encontramos 3 pasajes de los que están relacionados con esto, ¿verdad? El primero es Isaías capítulo 11, versículo 1, si lo quieren apuntar. En Isaías capítulo 11, versículo 1 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí es el padre del rey David. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 6, me parece. Un vástago en el hebreo significa néster. Si quieren apuntar también esa palabra. Néster, así como se escucha, N-E-T-S-E-R, néster.
y significa retoño o renuevo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Este es el Señor Jesucristo, un renuevo. En Isaías, capítulo 53, versículo 2, este es el segundo bosquejeo, nos dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, ¿verdad? Como los judíos lo estaban esperando que viniera con su gloria, pero vino simplemente como nosotros y en una persona más humilde que muchas de las personas, muchos de nosotros, ¿verdad? En el Salmo 22:6 nos dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Aquí nos está diciendo cómo es que iba a ser despreciado él por la nación que había venido él, ¿verdad? Vamos a terminar este segundo capítulo aquí y vamos a comenzar con lo que es el tercer capítulo de Mateo. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a leer lo que es el capítulo y a ver si nos da tiempo, vamos a tratar de desglosar lo más que podamos, extraer lo más que podamos de este capítulo. Solamente vamos a estudiar lo que es del versículo 1 al 12, si me quieren acompañar para leer. En Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12 nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Qué feo. En el versículo 1 de este capítulo nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Quién era este hombre, Juan el Bautista? Mateo y Lucas comienzan con el nacimiento de Jesucristo, pero los cuatro hablan del ministerio de Jesús con un relato de Juan el Bautista. Esta persona, Juan el Bautista, en Mateo más adelante, de este mismo libro, en Mateo capítulo 11, versículo 11, si quieren apuntarlo eso también, habla de este hombre muy bien, Jesús, Mateo, diciendo, de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Imagínense, era grande este hombre, ¿verdad? A pesar de que era un hombre sencillo, era grande. En el versículo 2 nos dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estos hombres, vamos a leer hasta el versículo 3, ¿verdad? Dice, pues este es aquel
de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Este hombre está proclamando la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Tuvieron estos hombres alrededor de 400 años sin escuchar la voz de Dios. Eso lo vimos también en nuestra primera clase, me parece. 400 años en los cuales fue el intervalo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que no hubo comunicación de Dios para el hombre. O sea que la gente estaba sedienta de Dios, ¿verdad? La gente quería escuchar de Dios. Me gustaría que también estuvieran ahorita así. Ahorita que hay gente que está proclamando la palabra de Dios, no los quieren escuchar. Pero cuando Dios no habló en ese tiempo, y si deja de hablar por un tiempo, la gente va a estar deseosa de Él. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin Él. ¿Por qué? Porque Él es el que sustenta todas las cosas. Así es que debemos de estar deseosos de nuestro Dios. Ahorita, y más ahorita que tenemos la oportunidad de escuchar su palabra. En Isaías, capítulo 2, es lo que nos está hablando, lo que viene predicando Juan el Bautista. Isaías capítulo 2, versículo 17 nos dice: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Ahora, en Isaías capítulo 13, versículo 9, de este mismo libro nos dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, ¿verdad? Yo no sé cómo la gente no comprende esto, porque estas son palabras en realidad muy serias. Ahorita podemos estar tranquilos y tal vez no creer que esto va a suceder, pues como lo vimos en las clases anteriores, todas las profecías que se han cumplido han ido cumpliéndose naturalmente, ¿verdad? No es nada exótico, nada extravagante. Todo pasa normal y va pasando. Y así va a pasar el día en que llegue Jesucristo por nosotros. Y si no estamos listos, ¿quién está listo aquí? Qué bueno, me da gusto porque ya se me estaban durmiendo. Pónganse listos porque si viene ahorita, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que estar listos para que el día que venga no tengamos que irnos al fuego, ¿verdad? Ahora, en Joel, capítulo 2, versículo 10 y 11, si quieren apuntar, y no se me duerman. Joel, capítulo 2, capítulo 2, versículo 10 y 11. En Joel, capítulo 2, versículo 10 y 11 nos dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Pues todos los que estamos en Cristo, ¿no? Qué bueno, me da gusto. Ahora, la gente no le da la espalda a un estilo de vida simple. Lo hace cuando se vuelve hacia algo más profundo y verdadero, ¿verdad? Nosotros simplemente no podemos cambiar. A nosotros nos pueden decir una o dos veces: mira, esto está mal. Y no vamos a cambiar de un día para otro. Pero si comprendemos lo que es la palabra de Dios, todas esas palabras que nos está diciendo que nos puede suceder, es algo más profundo de lo que nosotros podemos tener. Entonces ahí es donde empieza a ocurrir el cambio, donde empezamos a tener cambio porque sabemos las consecuencias que podemos tener. Es algo más profundo de lo que vivimos cotidianamente. Continuando con el versículo 4 nos dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Se oye chistoso esto, ¿verdad? Imagínenselo. Vestido con pelo de camello y un cinturón de cuero, y comía langostas y miel. ¿Cómo se imaginan en esta era si lo vieran a él? No sé, un rockero, un revolucionario o algo, ¿no?
Un cavernícola del 2015. Bueno, pues no. Recordemos que este hombre, ¿de dónde venía? Del desierto de Judea. Entonces este hombre era un hombre sencillo y se había adaptado a la al modo de vivir en el desierto, ¿verdad? Estuve viendo un poquito acerca de lo que este hombre comía, langostas y miel silvestre, y es que me maravillé yo porque la langosta tiene una gran variedad de propiedades y nutrientes. Les voy a mencionar los que tienen ahí. No les voy a decir las cantidades, pero sí lo que tiene. Tiene hierro, proteínas, calcio, fibra, potasio, carbohidratos, magnesio, sodio, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, no tiene vitamina C. Tiene vitamina D, vitamina E, que es bien esencial para los pies y para la piel, y la D para los huesos. Vitamina K, fósforo, y tan solo, mira, esto es para los que están a dieta, tan solo tiene 1 gramo y 10 miligramos de grasa. Tiene 1 gramo y 30 miligramos de azúcares. O sea que bastante saludable, ¿verdad? Además de eso, no tiene purinas. Y sobre todo, hay algo más importante, que Dios la considera limpia. Porque esto lo encontramos en Levítico capítulo 11, versículo 22, que Dios establece que las langostas, los grillos, los saltamontes son comidas limpias. Imagínense, ¿verdad? O sea que no estaba muy perdido él en lo que estaba comiendo. En una predicación que hice, que prediqué acerca de la salud, también vimos esto, ¿ah? Vimos los animales que son buenos para comer, los animales que son malos para comer. Ahora, la vez pasada era un estudio donde no expliqué muchas cosas, y es que todo esto se estableció desde el principio, desde antes de la ley, ¿verdad? Dios, porque Dios nos quiere, Dios nos ama. ¿Quién cree que Dios nos ama? Qué bueno, me gusta eso, porque yo también sé que Dios nos ama. Y Él se preocupa por nosotros. Él desde el principio estableció una dieta que era una dieta vegetariana. Ahora, vamos a aclarar cosas. Esto no implica nuestra salvación, ¿verdad? Esto no implica nuestra salvación. Es como un consejo de padre, de nuestro papá Dios, como diciendo, mira hijo, no comas esto porque te hace daño, ¿verdad? Ahora, si nosotros lo queremos comer, pues cómanlo, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada espiritualmente, pero en su salud tal vez les puede pasar algo. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien, pero quiero aclarar que esto no implica nuestra salvación, ¿verdad? Son consejos de nuestro Dios, así como se los dio en la ley, son consejos para que nosotros tengamos un estilo de vida diferente a lo que es la gente, ¿verdad? Para que estemos más saludables y tengamos un pensamiento más claro acerca de nuestro Dios. Bueno, para no salirnos del tema, ya se nos hizo tarde. Vamos a continuar con lo que es nuestro versículo 5 y 6, si me quieren acompañar a leer. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Salían a buscar la predicación. Ahora nosotros tenemos que salir a evangelizar para que vengan a escuchar la predicación. Fíjense qué diferencia, ¿verdad? También como antes a los cristianos, cristiano es un apodo que se les dio a los discípulos, ¿verdad? Era porque se parecían a Cristo. Les pusieron ese apodo haciéndoles burla, porque se parecían a Cristo, ellos seguían los pasos de Cristo, o sea que se portaban bien y hacían las cosas conforme al agrado de Dios. Ahora, en ese tiempo los criticaban por seguir a Dios, ahora nos critican porque decimos que somos cristianos, pero no hacemos nada conforme a la palabra de Dios. O sea que los tiempos van cambiando. Es como esto que acabo de hablar. Antes salían, ahora tenemos que salir a evangelizar para que vengan.
Antes les llamaban cristianos porque se portaban bien, ahora se llaman cristianos unos mismos, pero pues no se les ve nada de cristianos, cristianoides, dije al pastor Carlos. Bueno, podemos ver aquí que él los bautizaba y ellos confesaban sus pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer un hábito esto en nosotros, el confesar nuestros pecados. No le vamos a decir al vecino, mira, oye, ¿sabes qué hice esto, lo otro, verdad? Esto es entre Dios y uno, la confesión de nuestros pecados, la oración y todo esto es entre Dios y uno, es algo personal, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un hábito. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban reconociendo que eran pecadores. Y si estaban reconociendo, cuando uno reconoce que está haciendo algo mal, entonces le pone más entusiasmo en cambiarlo, porque dice, bueno, estoy haciendo algo que no está correcto. Y esa espina ya se queda en su cerebro y quiere hacer algo para cambiarlo, ¿verdad? Entonces hay que confesar nuestros pecados para que tenemos un Dios bueno y Él nos perdona, ¿verdad? En el versículo 7, ya voy a tratar de acabar porque ya se nos acabó el tiempo. En el versículo 7, 8, 9 y 10, que son los últimos, bueno, no son los últimos, habíamos dicho que hasta el 12, nos dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Quién se imagina aquí llegando al pastor Carlos en la mañana y diciéndoles, generación de víboras? Yo creo que ya no viene ninguno, ¿verdad? Ya se andan buscando otra iglesia, ¿no? Pero vean con qué firmeza habla el apóstol. Generación de víboras, ¿verdad? Los está exhortando de una manera tremenda, porque un fariseo y un saduceo, también lo estudiamos en nuestra primera clase, que los fariseos son bien legalistas. Los saduceos se inclinan a lo rico. Ellos no creen en lo sobrenatural ni nada. Ahora, estos hombres que se sienten tan dignos, ¿qué tienen que estar haciendo allá que los fueran a bautizar? O sea, que eran hipócritas, ¿verdad? Ellos se apegaban a la ley. Los fariseos eran legalistas y ellos no creían en los paganos ni nada. Ellos se apegaban a la ley. Entonces, ¿qué estaban haciendo allá con Juan? ¿Verdad? Por eso los llamó así. ¿Por qué? Porque ellos iban hipócritamente. Además, se iban a bautizar, bueno, está bien, pero que se te vean los frutos de arrepentimiento. No nomás ya me voy a bautizar y normal. No, hay que producir. Después del bautismo tenemos que ser unas nuevas personas, que se nos vean los frutos, porque si no nos van a cortar. Ahora, en Mateo capítulo 21, versículo 32, si lo quieren apuntar, nos dice, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Sí ven cómo está hablando de los fariseos y de los saduceos? A pesar de que fueron allá, no se arrepintieron. Mejor los paganos o los que estaban en camino de mal, se arrepintieron, ¿verdad? Sí, un poquito más rápido en esto. Ahora, ¿cuál es el fruto de arrepentimiento? El fruto de arrepentimiento que todo cristiano debe tener es hacer la voluntad de Dios. Si quieren apuntar esto porque es algo muy importante. El fruto de arrepentimiento es hacer conforme a la voluntad de Dios. Esto es algo que debemos de hacer nosotros, hacer conforme a la voluntad de Dios. Esos son los frutos de arrepentimiento. Ahora, en el versículo 11 nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
aquí podemos notar nuevamente la humildad de este hombre, a pesar de que ya había bautizado a mucha gente, tenía muchos seguidores. ¿Qué dice? Viene otro atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. ¿Sí ven la humildad que tiene? Tenemos que tener una actitud humilde también nosotros. Tenemos que conocer nuestro lugar. Él estaba reconociendo su lugar. Tenemos que aceptar nuestra posición, así como Él lo hizo. Tenemos que ser humildes y saber que Dios está por encima de nosotros, no porque tengamos seguidores, porque predican, porque evangelizan, o porque hacen algún tipo de cosa en la iglesia, o tienen algún tipo de ministerio. No tienen que exaltarse, porque la exaltación simplemente es para Dios, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, 38, vemos el regalo que recibimos, que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, cuando recibimos al Espíritu, cuando nosotros nos bautizamos, tenemos el regalo del Espíritu Santo. No hay dos bautismos. Nosotros nos bautizamos y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Como lo vimos también anteriormente, creemos y nos bautizamos, ¿verdad? Porque creemos, es algo que es por consecuencia. Y por consecuencia también recibimos al Espíritu Santo. Nomás que hay que dejarlo trabajar, ¿verdad? Hay que dejarlo cuando nos diga, mira, no hagas esto, déjenlo que trabaje. No hay que hacerlo. Ahora, en el versículo 12, ya para acabar. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Quién de aquí está listo para ser recogido? Qué bueno, pues no se duerman, ¿eh? ¿Y quién está listo para quemarse en el fuego que nunca se apaga? Espero que no, ¿eh? Porque si no, ¿cómo? Síganle en sus cosas y van a ver cómo sí se queman. Hay que levantarnos y hay que hacer una oración por esta palabra que recibimos tan grandiosa de nuestro Padre.